Una pregunta que te voy a hacer antes de empezar. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Colocas una operativa en el mercado, a la vez que colocas tu operativa, colocas tu stop loss y también colocas obviamente tu take profit, puesto tú eres un trader bastante responsable, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El precio te saca por stop loss y después de eso continúa hacia donde habías dicho que el precio iba a ir en un principio, justamente antes de colocar la operativa. Eso es algo que normalmente es frustrante y que pasa muchísimo, ¿no? Colocamos la operativa, colocamos el stop loss, colocamos nuestro take profit, la operativa nos saca por stop loss y luego que nos saca por stop loss va directo a donde teníamos puesto nuestro take profit. Eso es algo que pasa mucho y es algo a lo menos frustrante. Todos hemos sido víctimas de esto que yo llamo las cacerías de los stop loss. El precio termina cazando el stop loss, puesto los stop loss terminan siendo órdenes que agregan liquidez al mercado. Lo mejor que podemos hacer nosotros es colocar nuestro stop loss en un sitio en el que precisamente no vaya a ser cazado. Y la pregunta no es, en este caso, ¿dónde coloco mi stop loss? La pregunta es, ¿cómo yo puedo anticipar una cacería de stop loss y dónde podemos entrever que se puede ejecutar esa cacería de stop loss para yo no colocarlo allí y poder tener unos buenos patrones de entrada? Esto es patrones de entrada, seguimos hablando de los patrones de entrada, cómo evitar que me saquen del juego. Esta es la primera parte de, no sé, quizás me lleve 2 o 3 videos concretar este tema de los stop loss, de la cacería de stop loss y sobre todo los patrones de falsos quiebres. Este es el manual audiovisual, lección número 15, CryptoPanas. Muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el CryptoPana, trader de oficio y educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Dejando esta introducción de lado, vamos a la pregunta que nos compete el día de hoy. ¿Cómo anticipar una cacería de stop loss? Ya en los videos anteriores, que por cierto se los voy a dejar en la tarjetita que les debería salir por aquí en la parte derecha de la pantalla, ya hablamos sobre los temas de equilibrio, ¿no? ¿Qué es el equilibrio? ¿Cómo podemos ubicar el 50%? Entradas al 50%, continuación de tendencia, regresiones de tendencia. Ya hemos hablado de todos esos temas en videos anteriores y en la sesión en vivo del día domingo de esta semana, ¿no? El anterior domingo de esta semana. Ahora, ya que entendemos esto que tenemos aquí en pantalla, vamos a hablar un poquito ahora sobre el tema de la cacería de stop loss y cómo podemos evitar que efectivamente nos casen las operativas en estos puntos, ¿no? Nosotros cuando tenemos un rango, los rangos normalmente se presentan de esta forma. Déjenme sacar un momento el pincel para dar con un punto. Los rangos normalmente se presentan de esta forma, ¿no? Tenemos nuestro punto medio, que ya lo sabemos ubicar con nuestro Fibonacci, y normalmente cuando los rangos se están presentando, luego de haber marcado una resistencia y luego de haber marcado un soporte, luego de estar rebotando esos lados, ¿cierto? En las esquinas, o mejor dicho, en los puntos extremos, el precio presenta estos patrones o estas velas de esta forma, ¿no? Presentan como unos cuerpos medio largos, unos cuerpos medio cortos relativamente con respecto al rango, con respecto a donde se estén presentando, y posteriormente presentan unas mechas largas hacia la parte de arriba, mechas súper largas hacia la parte superior cuando estamos hablando del lado de la oferta. Cuando estamos hablando de la del lado de la demanda, entonces sucede todo lo contrario. Hablando del lado de la demanda, entonces estaríamos hablando de que las mechas se mueven hacia la parte inferior, ¿no? Los cuerpos normalmente cruzan o no cruzan dependiendo de dónde esté empujando el precio, dependiendo de dónde estén empujando los jugadores. Ya hemos hablado de esto en los videos anteriores, pero lo que es característico de las cacerías de stop loss dentro de un rango, y este es uno de los primeros patrones de cacería de stop loss, es el tema de la extensión de la mecha. Las mechas son las que terminan cazando nuestro stop loss. Recuerda nuestro escenario principal, ¿no? Tú colocas tu operativa y cuando te sacan por stop loss, normalmente no te saca una mecha una vela gigante, ¿no? Normalmente no te saca una vela gigante, sino te saca una mecha, ¿cierto? Normalmente, en teoría te saca una mecha. ¿Pero por qué sucede eso? Porque hasta allá, hasta donde se extiende el precio se extiende hasta ese punto. Vamos a hacer acá una representación gráfica, ¿cierto? A ver, vamos a volver a sacar el pincel. Se extiende la mecha hacia la parte superior o hacia la parte inferior, no importa, pero se extiende la mecha y las órdenes que están por aquí arriba, las órdenes que están por el lado de la oferta son disparadas al mercado, son disparadas. ¿Pero qué tipo de órdenes? No son órdenes al mercado, son órdenes stop,
¿cierto? Son órdenes stop de los que iban corto de este otro lado, porque hubo un quiebre, quizás hubo una regresión acá, pero resulta que la regresión terminó fallando el nivel por teoría de precio y tiempo, regresamos al 50% del rango y posteriormente terminamos cazando tu operativa del lado superior y lanzamos tu stop loss al mercado. Una orden stop, recuerda que una orden stop es cuando liquidamos la operativa, ¿cierto? Si tú estás comprando y disparas el stop loss, entonces el stop loss vende. Y si tú estás vendiendo o yendo corto y disparas el stop loss, entonces tu operativa se cancela y esa liquidez termina de entrar al mercado y es lo que sigue empujando el precio en sentido contrario o a favor de la tendencia que se esté manifestando en ese momento. Entonces por eso es que se presentan estas mechas, ¿no? Digamos que esa es la lógica de estas mechas. El precio llegó hasta cierto punto, ¿sí? Y una vez que llegó hasta cierto punto, por lo menos en el caso de la demanda, llega hasta cierto punto y dispara las órdenes stop, de los que iban cortos desde acá, de los que iban largos desde acá, dispara las órdenes stop, le liberan los stop loss y una vez que le liberan los stop loss, esa demanda va entrando al mercado, esa demanda entra al mercado y empieza a empujar el precio hacia la parte de arriba, empieza a empujar el precio y por eso es que la mecha queda y el cuerpo de la vela termina dentro del rango, ¿no? Puesto las órdenes stop están más o menos todas por esta zona y eso es lo que hace que el precio se mantenga en un punto medio o en un rango de equilibrio, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿por qué yo quiero saber esto, CryptoPana? Bueno, mira este ejemplo que tenemos acá. Sí, esto es en Neo Bitcoin. Repito, lo estoy utilizando en criptoactivos, pues esto funciona en cualquier activo, brother. Tú haces forex, haces metales, haces acciones, haces criptomonedas, criptoactivos, securities electrónicos, haces cualquier activo que tenga precio del lado derecho y tiempo en la parte inferior y esto aplica. Porque aquí tenemos un rango bastante claro, bastante definido y este rango, fíjate lo que presenta por la parte superior, ¿no? Una vez que tenemos un rango bastante claro y definido, uy, no se me disparó el pincel. Acá, fíjate lo que tenemos por la parte superior. Aquí tenemos cacería stop loss, cacería stop loss, cacería stop loss, cacería stop loss. ¿Hacia dónde están las mechas más largas y prominentes? Hacia la parte de arriba. Y también las tenemos por la parte de abajo, ¿no? Fíjate, cacería stop loss, cacería stop loss, cacería stop loss, cacería stop loss. La cacería stop loss entonces resulta que siempre se da cuando estamos en los extremos de un rango. En este caso, que recuerda, este es el primero de los casos, todavía nos faltan otros dos. Cuando estamos en los laterales de un rango, en los extremos de un rango, allí es donde se da nuestro acercamiento con respecto a la teoría, con respecto a la cacería de stop loss. Sí, fíjate que acá, esto también es cacería de stop loss, estas mechitas que están acá no, esto quiere decir que el rango se ha ido reduciendo, fíjate que ahora estamos mucho más cerca del punto del 50%, antes estábamos a estos niveles y al principio del rango estábamos a estos niveles y el rango se ha ido reduciendo poco a poco, lo que podríamos llamar como una especie de triángulo equilátero para los chartistas clásicos, pero el punto de todo esto es que a medida que el rango se va reduciendo y vamos chocando contra los extremos, allí es donde se están presentando los puntos de cacería de stop loss, en los puntos extremos, en donde los retailers normalmente terminan colocando su stop loss, que viene siendo del otro lado del rango, ¿no? Le dicen, bueno, tú vas a colocar una operativa corta en este nivel, sí, vas a colocar una operativa corta en este nivel y vas a colocar tu stop loss del otro lado del rango, es decir, colocas del otro lado del rango no, colocas tu stop loss, puesto esto es una operativa corta, en la parte superior de la vela que quebró, pero al momento de colocar tu stop loss en la parte superior de la vela que quebró, el precio obviamente te lo va a ir a cazar. El precio siempre te va a cazar. Eso no porque el precio esté en tu contra, ni porque el mercado esté en tu contra, ni porque, ay, qué malo es el mercado que me quiere quitar el dinero. El mercado simplemente necesita dinero y a mayor cantidad de dinero para poder apalancar un movimiento mayor, mucho mejor, ¿cierto? Entonces tienes que colocar tu stop loss en puntos en los que efectivamente no se vayan a cazar. Por lo menos cuando estamos en rango, yo particularmente no especulo rangos. Yo no especulo rangos, no especulo este tipo de situaciones. Tiene que ser rangos muy claros y muy definidos, sin tanta volatilidad en los puntos medios, sin tantas zonas de confluencia en su punto medio. Por lo menos este rango tiene mucha zona de confluencia. A medida que se acerca el 50%, lateraliza, velas pequeñas, mechas largas relativamente al tamaño de los cuerpos de las velas que se están formando en ese momento. Sinceramente, este tipo de rango a mí no me llama la atención. Quizás un rango un poco más definido. Y porque yo no busco ese tipo de rangos para explicarles a ustedes lo que puede llegar a suceder y cuál viene siendo el mejor de los casos. Puesto yo no quiero presentarles a ustedes el mejor de los casos, puesto los mejores casos normalmente no se presentan siempre, ¿no? Los mejores casos son casos extravagantes, son casos que se dan de vez en cuando y cuando se dan, tienen remuneraciones muy buenas y beneficios muy buenos, pero normalmente esto es lo que sucede, esta es la realidad del bursátil, ¿no? Tenemos
patrones erráticos dentro de los rangos que efectivamente si nos apalancamos en un lado o el otro no podemos tener un punto de certeza si nuestro stop loss va a ser cazado o no por un mechazo que se arroje hacia el sentido donde tenemos el stop loss. Así que lo mejor que podemos hacer cuando estamos en rango es ubicar esos niveles, puesto recuerda que los rangos responden al sentimiento de volatilidad y nosotros no queremos estar en volatilidad, nosotros queremos estar en momentum, pero lo importante es que ubiques eso, porque la cacería de stop loss te indica a ti hacia dónde puede en teoría reventar el precio, lo que estamos viendo en la sesión en vivo del día domingo, ¿no? El tema de dónde están empujando, desde dónde está llegando el dinero, está llegando desde la parte de arriba, está llegando desde la parte de abajo. Si llegas de la parte de arriba, entonces tienes este tipo de mechas. Si llegas de la parte de abajo, entonces tienes este tipo de mechas. En este caso está muy equilibrada la distribución de dinero y cómo está entrando, por lo menos para esta gráfica que es bastante vieja. Esta gráfica es para el 26 de marzo del 2019, así que es bastante vieja, pero da con un punto. La idea es demostrarla para que dé con un punto que efectivamente hay una equiparación de los lados, ¿cierto? Y que en ambos sentidos se están cazando los stop loss. Hay un punto de equilibrio en este caso y en ambos sentidos se están cazando los stop loss, puesto el precio encontró un nivel en que en teoría está el precio que debería estar, puesto ese es el precio que los especuladores están aguantando, ¿no? Entonces este viene siendo el primer caso para la cacería de stop loss. El segundo de los casos, que ya empezamos a hablar de puntos de entrada, viene siendo algo como esto, ¿no? Cuando finaliza una tendencia. Normalmente cuando finaliza una tendencia hay varios modelos de entrada, hay varios modelos de especulación bursátil que se podrían llegar a presentar. Están desde los modelos de venta sobre el mercado, los modelos de compra sobre el mercado. Tienes acercamientos chartistas, ¿no? Como el doble techo, el doble suelo. Tienes los fractales, la M, la W. Tienes los triple techo, los triple suelos, los cuádruple techo y la cantidad de toques que existen a nivel de techos y suelos, ¿no? Pero normalmente lo que tenemos que asegurarnos con respecto a eso, recuerda que nosotros aquí hablamos de metanarrativa y la metanarrativa es aquello que abarca absolutamente todas las demás narrativas, es aquella verdad que está por encima de todas las demás narrativas. Lo cierto es que cuando se está finalizando una tendencia, sin importar el patrón que se esté presentando, si es un triple suelo, si es un triple techo, si es un cuádruple techo, si es una M fractálica, si es una W, sin importar el patrón que se esté presentando en ese momento, normalmente tiende a hacer algo como esto. Tiende a hacer unas formaciones y los picos de esas formaciones tienen estas velas con mechas largas hacia la parte superior. Es decir, las órdenes están siendo liquidadas por la parte superior, esa cantidad de dinero entra al mercado por order flow, me empuja la velita y eso es lo que me genera esas mechas gigantes de la parte de arriba en este caso, ¿cierto? No importa, repito, digamos que el modelo, el patrón, el sistema que tú estés utilizando para ver este tipo de acercamiento. Lo que quiero que te fijes es en las mechas, ¿sí? Y no en una mecha, no en una vela, en el total de las mechas, en el total de las velas. Ya vamos a hablar de un ejemplo bastante práctico con respecto a esto. Vamos a cerrar acá. Lo mismo sucede por la parte inferior. Cuando estamos por la parte inferior del precio, es bastante común ver exactamente lo mismo. Aquí podemos notar que, qué sé yo, puede ser un hombro, cabeza, hombro. Para el que le gusta especular ese tipo de figuras. Particularmente a mí no me gusta. Pero el que le gusta especular ese tipo de figuras chartistas, bueno, esto es un hombro, cabeza, hombro. Esto es un triple techo, perdón, un triple suelo. O una W. O lo que sea que estés viendo acá. Procura fijarte del tamaño y la lejanía de esas mechas. Hasta dónde se están extendiendo y qué tan grandes son los cuerpos que aguantan a estas señoras, ¿sí? Y tenemos otro que es esta cacería de stop loss en la zona de confluencia previo swing. Cacería de stop loss en la zona de confluencia previo swing, pero ya va. Creo que no les enseñé uno como estos, ¿no? Se me olvidó enseñarles uno como estos. Vamos a buscarlos acá entre los ejemplos que tengo. Ok, fíjate, este está muy bueno. Vamos a tomarle una fotico. ¿Cierto? Vamos a sacar el pincel para explicar este punto que es bastante interesante, ¿no? Cuando tenemos este tipo de acercamiento, fíjate lo que tenemos acá, ¿no? Olvídate de todo esto, ahorita vamos a hablar de esto, pero quiero que primero te fijes acá, ¿no? Fíjate dónde están las mechas, hacia dónde están apuntando esas mechas y lo largo de los cuerpos. Esto es Bitcoin dólar, esto es lo que yo estoy vigilando hoy, el día de hoy es lunes 22 de abril, esto es lo que yo estoy vigilando el día de hoy. Esto no va a salir hoy, yo lo sé, pero es más o menos lo que estaba viendo. Quizás de aquí a cuando salga el video está totalmente errado y es para que se den cuenta que efectivamente uno puede tener una narrativa, uno puede tener un proceso y no siempre resulta de la forma en que tú dijiste que iba a resultar. Pero fíjate que
tenemos este patrón acá, ¿cierto? Que ahí podríamos tener como una especie de, se pudiese estar formando una especie de hombro, cabeza, hombro para los que les guste esa figura, una especie de triple techo para los que les guste esa figura, pero lo que yo estoy viendo es simplemente el tamaño de las mechas con respecto al tamaño del cuerpo de esas velas, ¿sí? Esta vela es bastante perdón, esa mecha es bastante grande, esta mecha es bastante grande, están rechazando la parte superior, ya vamos a hablar de esta zona de confluencia que está acá, pero están rechazando la parte superior. Hay algo que se llama oferta, que la está empujando desde la parte de arriba, por lo menos para que a este momento que se está presentando este patrón no cruce ese nivel, por lo menos, repito, para este momento que se está presentando este patrón, esto lo que me indica a mí es que el precio quiere buscar niveles menores. Como dije, no quiere decir que haya ningún tipo de certeza que eso vaya a buscar precios menores, pero la cacería de stop loss está dando hacia la parte de arriba, por ende, al darse una cacería de stop loss hacia la parte de arriba, al ver unos mechazos hacia la parte superior, yo simplemente lo que voy a asumir es, brother, esto quiere buscar precios menores. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración con ese tipo de estructuras, con ese tipo de figuras. Todo esto que estamos viendo ahorita son estructuras de precio. Esto es estructura, esto es estructura, esto es estructura, esto es estructura, pero como dije en los videos anteriores, también son patrones, y los patrones son sistemas de entrada. Son una serie de manifestaciones visuales estéticas que queremos ver en el precio, que queremos ver en la gráfica para que sencillamente, para sencillamente poder apalancarnos a favor o en contra de la tendencia, ¿no? Y la idea acá es evitar colocar nuestro stop loss y tener unos buenos puntos de entrada. Esta es la primera parte de todo esto. Más adelante vamos a hablar específicamente dónde colocar el stop loss y los puntos de entrada que nos pueden garantizar esto, puesto estos son patrones de falsos quiebres. No solamente son cacería de stop loss, son patrones de falsos quiebres, y también fíjate que son swing highs, son swing lows. Aquí es donde todo entra en colación, pues ya esta es la parte más práctica de todo este manual audiovisual. Ahora fíjate, esta es la cacería de stop loss en la zona de confluencia, previo swing, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Esta es una estructura un poco más compleja, pero que resulta bastante bien cuando se aprende a agarrar y cuando se presenta el patrón, ¿no? Fíjate que primero tenemos una estructura, es decir, venimos desde la parte superior hacia la parte inferior, tenemos un punto de retroceso, o mejor dicho, de retroceso no, tenemos un punto de volatilidad o un punto de stop para continuar con un movimiento, ¿cierto? Y aquí tenemos el nuevo swing de precio. Al momento de tener un nuevo swing de precio y cambiar estructura, al momento de cambiar estructura, retroceso del 75%, más adelante en otros videos vamos a hablar exactamente del retroceso del 75%, pero al cambiar de estructura, que es cuando se presenta este tipo de retrocesos, y dispararnos al alza, chocamos con esta primera zona de confluencia. Al chocar con esta primera zona de confluencia, allí podemos esperar una cacería de stop loss, puesto lo que se está esperando es que el precio siga subiendo, puesto todo el mundo está viendo esta primera tendencia que tenemos acá. Y es correcto, esto es una tendencia alcista, esto que se está formando del lado derecho de la gráfica, bueno, el lado derecho de este modelo, es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un alto más alto, aquí tenemos un bajo más alto y aquí tenemos otro alto más alto. Esa es la definición de una tendencia alcista, lo estábamos discutiendo el domingo. Ahora, una vez que tenemos esto acá, cierto, pero estamos chocando con esta señora, con esto que me está aguantando la estructura por completo, o esta nueva estructura que se está formando, se van a presentar patrones de falsos quiebres, y se van a presentar que cacería de stop loss. Esa cacería de stop loss me está indicando a mí que en efecto queremos buscar precios menores, queremos buscar niveles inferiores a lo que estamos presentando en la actualidad. Quizás no sean niveles inferiores como llegar hasta el principio del swing, quizás simplemente sea llegar hasta el 75, llegar al 50% del movimiento inicial para continuar un movimiento alcista. Ya depende mucho de lo que esté pasando dentro del activo en este momento, pero este es un patrón que, wow, a mí me resulta muy bien especularlo, pues esto es bastante claro, es bastante conciso, se aprecia en varias temporalidades, y ya también vamos a ver unos ejemplos de eso, sobre todo cuando estamos en criptoactivos en la actualidad. Ahorita estamos en ADA, ¿no? Esta es una gráfica que yo lancé por @elcriptopana por Twitter, y es bastante interesante, o tiene bastante contenido para poder evaluar a nivel de educacional, ¿no? Para aprender todo este tipo de patrones. Fíjate algo bastante curioso, que este primer modelo responde, aquí hay como casi que todos los modelos en esta gráfica, y a medida que vamos bajando en las temporalidades vamos a ir viendo otro tipo de modelos. Este primer modelo que se está presentando acá corresponde más o menos a esto que está acá, ¿no? El cacería stop loss finalizando la tendencia. Fíjate que en la parte superior no es exactamente igual, puesto no puedo buscarles algo exactamente igual,
Primero porque sería ya como intentar venderles el patrón y yo no quiero venderles el patrón para que piensen que mira, ese es el mejor patrón que existe, pues tú mira, es idéntico lo que él me mostró al modelo ese que él hizo y no, la idea no es esa, la idea es que vean que el precio es errático y que nosotros tenemos que afinar el ojo para efectivamente saber qué es lo que puede llegar a estar pasando, lo que puede suceder dentro del mercado. Ahora fíjate que acá tenemos nuestra cacería, solamente la tenemos con una sola mecha, ¿sí? Pudo haber sido con 2 mechas, o 2 picos, o 3 picos, o 4 picos, o 10 picos distintos, ¿no? Pero el precio rechazó ese nivel. Al rechazar ese nivel, fíjate lo que tenemos en este punto con respecto acá. Aquí tenemos una resistencia, ¿cierto? Uy, eso no es una S. Acá tenemos una resistencia, ¿cierto? Y esa resistencia cuando tocamos acá la estamos convirtiendo en soporte. Pero ¿por qué este soporte no lo compro? Porque yo no compro este soporte para seguir el movimiento alcista, por el tiempo bajo el cual se está presentando este retroceso redondo, por el tamaño de este movimiento inicial. ¿Cierto? Teoría de precio y tiempo. Por eso es que yo no compro este nivel y simplemente cuando lancé esta gráfica estaba asegurando que, verga, brother, ese nivel no va a aguantar. Ese nivel no va a aguantar. Simplemente tenemos que irnos a gráficas de 4 horas o 240 minutos para asegurar que, repito, esto lo van a encontrar por @elcriptopana. Formación de un suelo. La cantidad de toques no hacen más fuerte o débil el nivel. Por el contrario, lo hacen más crítico. Fíjate que aquí tenemos un rango, ¿sí? ¿Hacia dónde están las mechas de este pequeño rango que se está formando acá? Hacia la parte inferior. Fíjate, las mechas están llegando hacia la parte inferior, pero no cierran. Pero no cruzan de estas dos líneas punteadas que se forman acá. Bueno, este último sí estaba ya cerrando el canal, pero fíjate, ¿hacia dónde están las mechas? Están hacia acá, están hacia acá, están hacia acá. Hacia arriba hay mayor cantidad de espacio vacío, lo que estábamos hablando el domingo. A mayor cantidad de espacio vacío, mayor cantidad de tiempo pasa el precio por debajo que por arriba, el 50% en este rango que se está formando acá. Por ende, yo puedo esperar que el precio reviente por la parte de abajo. Fíjate que no se parece a esto, pero es esto, ¿sí? A pesar de que no se parece a esto, es eso lo que yo estoy viendo acá. Yo estoy viendo simplemente el rango. Yo no estoy viendo la parte de adentro, ¿no? Yo no estoy viendo lo sub y baja en la parte de adentro. Yo estoy viendo los extremos. A mí me interesa ver los extremos de precio, pues ahí es donde ocurren los desbalances y nosotros especulamos desbalances. O por lo menos la metodología que estamos aplicando acá, la nueva alternativa de ver las estructuras, especula los balances. ¿Cierto? Eso es lo que estaba viendo en el momento. Me voy a gráficas de 60 minutos, gráficas de 1 hora y fíjate, aquí sí tenemos un rango bastante claro y se han ido presentando casi todas las variables que hemos visto, menos una que la vamos a ver en la gráfica siguiente. Fíjate que mechazo hacia arriba y cada vez los rechazos que dice acá, los rechazos del soporte son cada vez menores, es decir, cada vez que tocamos el soporte llegamos hasta aquí, tocamos el soporte, tenemos una cacería de stop loss. Al tener esa cacería de stop loss, fíjate que no cruzamos, no llegamos hasta el high anterior. Una vez que volvemos a acercarnos, seguimos sin llegar hasta el high anterior, ya ni siquiera estamos llegando a los highs que se formaron a continuación del último high que se formó en este nivel. Es decir, el precio lo están empujando ¿desde dónde? El precio lo están empujando desde arriba. La cacería de stop loss está haciendo hacia la parte de abajo también. Están acumulando posiciones en este punto para que cuando el precio termine de reventar, brother, nos fuimos de viaje. Porque así es como termina funcionando la cacería de stop loss. De esa forma es como termina la relación entre empujar desde arriba o empujar desde abajo. Fíjate lo que terminó sucediendo, ¿no? Los altos cada vez son más bajos, mientras que los bajos quiebran el soporte, consolidan al mismo nivel o se acumulan en los cuerpos de las velas. Los rechazos del soporte son cada vez menores y el precio termina cediendo, porque están empujando desde arriba, están cazando los stop loss desde la parte de abajo para asegurar que vamos a seguir hacia la parte de arriba, pero es un pensamiento retailer, porque ¿qué es lo que le enseñan al retailer? A mayor cantidad de toques un nivel, el nivel se hace más fuerte, o a mayor cantidad de toques a un nivel, el nivel se hace más débil. Lo cierto es que a mayor cantidad de toques a un nivel, el nivel se hace más crítico. Tú no tienes que ver la cantidad de toques a un nivel a menos de que estés especulando estos niveles invertidos. Esa es la única razón por la cual yo miro la cantidad de toques que tenemos un nivel. De resto, a mí no me interesa la cantidad de toques al nivel. De resto, a mí me interesa cuánto estamos acumulando en ese nivel y por cuánto tiempo hemos acumulado en ese nivel y los rechazos con respecto a ese nivel, cómo se están presentando. ¿Estamos rechazando? ¿Estamos consolidando? Si los rechazos me están presentando cada vez empujes en sentido contrario y no me llegan hasta los niveles anteriores, entonces hay cacería de stop loss tanto por arriba como por abajo. Solamente que por abajo estamos aguantando el precio, en cambio por arriba no estamos ni siquiera llegando a la mitad de los movimientos anteriores. Esto me dice a mí que el precio va a terminar cediendo, que fue lo que terminó pasando. El precio
terminó cediendo, y no porque el CryptoPana lo diga, sino porque esa es la lectura que yo le puedo dar. Y por último, vamos a evaluar este mismo patrón que, por cierto, para el alza es así, ¿no? O sea, tienes una consolidación acá, tienes tu high, luego tienes tu quiebre de estructura, tu cacería de stop loss y posteriormente te apalancas a favor del movimiento. Ahora es más o menos lo que tengo acá. Esta es la posición que yo estoy ubicando en Bitcoin al momento actual, un short de unas 6 ERES al momento en el que estoy ubicando esta operativa, a menos de que aquí a los días consiguientes algo u otra cosa suceda. Esta es la operativa que estaría evaluando, ¿no? Pero fíjate que aquí venimos desde arriba, ¿cierto? Venimos de la parte superior, esto es a los niveles de los 5500 más o menos, consolidamos un poquito acá, hacemos un nuevo low, ¿cierto? Este es el swing de precio, hacemos un nuevo low y después poco a poco vamos reventando resistencias, poco a poco, hasta donde volvemos a llegar, hasta la zona de confluencia. Luego que llegamos hasta la zona de confluencia, ¿qué estoy esperando yo? Cacería stop loss al alza. ¿Por qué estoy esperando cacería stop loss al alza? Para que esos señores que se supone que quieren shortear el Bitcoin a este nivel terminen por colocarse en sentido contrario esperando el quiebre al alza, pero la realidad es que vamos a seguir a la baja. Por eso es que les cazan los stop loss, ¿no? Para como intentar lavarles entre comillas el cerebro y decir, no, mira, te casé el stop loss porque estabas equivocado, se supone que el precio no va para allá, el precio va en sentido contrario a lo que tú estabas diciendo, pero en realidad el precio va siempre hacia donde pensamos que va a ir. Solamente necesitamos saber efectivamente dónde colocar el stop loss, porque estos son modelos, repito, estos son modelos que se presentan al momento de estar especulando una tendencia y nosotros tenemos que estar o tomar en consideración hacia dónde están cazando los stop loss para nosotros colocar nuestro stop loss en otro nivel que no sea donde se supone que van a cazar, y en segundo lugar saber apalancarnos a favor del movimiento inicial. Pero eso ya es tema para el video consiguiente. CryptoPanas, muchísimas gracias por estar en este video. Considera suscribirte y si de verdad te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y darle durísimo a ese pulgar de me gusta. Cualquier cosa me la dejas abajo en la caseta de los comentarios. Sin ya más nada que agregar, el CryptoPana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.